en Radio Noticias Costa Rica. Entrevista y análisis con importantes panelistas y con temas de actualidad, bajo la dirección del licenciado Alfredo Cubas Barahona. Muy buenas tardes, amigos y amigas, bienvenidos a una edición más de Radio Noticias Costa Rica. Hoy, viernes 31 de mayo, tenemos un tema muy importante. Hablaremos sobre la equidad parental, derecho de los menores a compartir con sus dos progenitores. Muy buenas tardes, Tatiana. Bienvenida nuevamente a Radio Noticias Costa Rica. Gracias, don Alfredo. Buenas tardes. También saludamos a todos nuestros oyentes. Queremos que con el tema de hoy hagamos conciencia sobre el derecho que tienen los padres de disfrutar de la compañía de sus hijos aún después de un divorcio. Nos acompaña para este tema la licenciada Rebeca Ruiz Chacón, quien es trabajadora social, especialista en salud mental, funcionaria del Hospital Nacional Psiquiátrico. Muy buenas tardes, licenciada Ruiz. Bienvenida a Radio Noticias Costa Rica. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Tendremos un nutrido conversatorio el día de hoy, Tatiana. Es correcto, don Alfredo. En este tema, según datos suministrados por el Registro Civil, la cantidad de divorcios en Costa Rica ha aumentado vertiginosamente en la última década, pasando de unas 7.000 separaciones en el año 2001 a una cantidad aproximada de 11.500 en el año 2011. Muchos de estos matrimonios que terminan en divorcio procrearon hijos en común y lamentablemente a cientos de ellos se les está negando el derecho a disfrutar sanamente de la compañía de ambos padres al ser separados forzosa e injustificadamente de uno de sus progenitores. Es interesante cómo día a día las cifras aumentan de muchos divorcios, incluso matrimonios que comienzan pues con muchas esperanzas, muchas expectativas de crear un proyecto de vida juntos y este se ve apagado a muy corto plazo. Las estadísticas nos dicen que la cantidad sigue creciendo día a día. Quisiera comenzar con la licenciada Ruiz preguntándole qué es alienación parental. Bueno, en realidad el síndrome de alienación parental es una alteración que surge durante las disputas por la custodia de un hijo. Como ustedes lo han manifestado, la cantidad de divorcios en nuestro país y a nivel mundial cada día es mayor. Entonces esta situación se da a partir de las disputas por la custodia en caso de que el matrimonio que se divorcia tenga hijos. Y su primera manifestación es una campaña de denigración contra un progenitor por parte de los hijos, campaña que no tiene justificación. Y este es el resultado de como una programación del progenitor alienador. Y el niño contribuye con sus propias aportaciones dirigidas al progenitor objetivo de la alienación. Pareciera, licenciada Ruiz, que esta es una conducta típica que día a día se va acentuando más en el conglomerado costarricense. Uno de los cónyuges tiende a difamar, a destruir la imagen del otro, de manera que con esto lo que él o ella pretende es ganarse la aceptación pues, del hijo, que en este caso pues estaría en disputa su patria potestad. Exactamente, los hijos están siendo utilizados como armas, como trofeos de divorcio para agredir al excónyuge. O sea, son como la artillería de poder utilizarlos sin ningún resultado positivo para los hijos contra el excónyuge. Puede ser por venganza, por celos, por situaciones X, ¿verdad? Es un fenómeno social que actualmente se está dando en todas partes del mundo, es como una epidemia casi, ¿verdad? Y desgraciadamente las principales víctimas son los menores. El daño en la salud emocional tiene muchos efectos, ¿verdad? ¿Cuál diría usted, licenciada Ruiz, como experta en este campo, que es el perfil de un padre alienador? Sí, el padre alienador casi siempre es un manipulador, ¿verdad?
es una persona que normalmente es narcisista, o sea, que solo piensa en los intereses de él como persona, no le importan en realidad sus hijos, simplemente los está utilizando como mercancía o como moneda de cambio, como trofeo, ¿verdad? Son personas... O como artillería para defenderse de los ataques o embates del otro cónyuge. Exactamente, sí, o como para dejarse a los hijos como trofeos de divorcio, diría yo, ¿verdad? ¿Qué tácticas emplea el progenitor alienador para obstaculizar la relación de sus hijos menores con el otro progenitor? Bueno, los comportamientos clásicos de un padre alienador casi siempre es primero la obstrucción del vínculo. Él trata mediante, eso es lo fundamental, ¿verdad? Obstruir el vínculo con el otro progenitor, y para eso utiliza estrategias muy llenas de antivalores, ¿verdad? Como por ejemplo incluso llegar hasta establecer denuncias falsas en contra de la otra persona para alejar al niño de su padre o de su madre. Denuncias, la mayoría de ellas son por violencia doméstica, por abuso sexual o por maltratos. Esos son los tres denuncias más frecuentes que utiliza un padre alienador, porque así obstruye totalmente el vínculo. El objetivo del padre alienador es obstruir el vínculo. Entonces el niño queda totalmente indefenso y pierde la mitad de su familia. La familia, porque es una, o sea, se da una desvinculación no solo con el padre, sino con toda la familia paterna, ya sea la familia paterna o la familia materna. ¿Existe alguna forma de reconocer cuando un niño está siendo víctima de un padre o madre alienador? Casi siempre, digamos, hay ciertas características para poder identificar a un niño alienado, nosotros llamamos así, ¿verdad? O manipulado, también se puede decir manipulado. Hay un aparente miedo u odio hacia el padre alienado, hacia el padre que está siendo víctima de esta situación. Después, muchas veces repiten como loritos, ¿verdad? Digo yo, lo que les dice el papá alienador, o sea, el papá que los está manipulando en forma obsesiva. Ellos repiten casi lo mismo porque es como una programación que utiliza el que está haciendo este tipo de agresión, porque es como una agresión, ¿verdad? De hecho. Después el niño muchas veces se niega a visitar o pasar tiempo con el padre que está siendo víctima. Muchas de las opiniones de los niños encajan con las del padre que está tratando de manipularlos, y las opiniones son falsas, delirantes y a veces irracionales, ¿verdad? Estamos hablando el día de hoy, estimados amigos, sobre la equidad parental, específicamente sobre este síndrome de alienación parental. Tatiana quizá nos sigues ilustrando con una reseña sobre este interesante tema el día de hoy. Sí, como comentaba la licenciada Rebeca, este problema inicia cuando uno de los padres, generalmente el que convive con los menores después del divorcio, utiliza una serie de estrategias a fin de distorsionar la imagen del otro progenitor y obstaculizar o destruir la relación de los menores con este. En muchos casos se recurre a denuncias falsas por violencia doméstica o por abuso sexual contra el menor. Esto conduce a que las autoridades prohíban o limitan fuertemente el acceso del otro progenitor a sus hijos. En el caso de las denuncias por abuso sexual contra el menor, ¿qué señales se pueden identificar para llegar a la conclusión de que efectivamente se trata de una acusación falsa o en su defecto de una acusación cierta? Sí, esto es un asunto pues muy delicado y hay que tratarlo con muchísimo cuidado, ¿verdad? Porque obviamente hay denuncias que son reales y que hay que siempre pensar en el beneficio del menor y en el interés superior del niño, pero hay que también saber que esta problemática es pan de cada día, ¿verdad? Es una situación que utilizan los padres como estrategias para alejar
a los niños de su otro padre. Entonces es muy importante conocer muy bien que el profesional que está haciendo la valoración conozca muy bien sobre los indicadores que existen claramente definidos para lo que es realmente cómo identificar a un niño que ha sido víctima de abuso sexual. Y es importante corroborar todos los indicadores con lo que está diciendo el niño y también las conductas del niño, y explorar muchísimo con la madre cómo ha sido, cómo fue el divorcio, si fue conflictivo, si ha sido un divorcio litigioso, o sea, con mucho conflicto, con mucha disputa. Ya ahí estamos ante la sospecha de que podría ser una denuncia falsa. Entonces hay que investigar mucho a profundidad, y para eso existen los profesionales en psicología, en trabajo social, de la corte, ¿verdad? Entonces se establecen peritajes. Evidentemente es el juzgado de familia quien define el grado de culpabilidad de uno de los progenitores ante una situación como esta. Quisiera preguntarle, licenciada Ruiz, ¿qué peligro existe de que se tome una acusación como falsa y se devuelva la custodia a un padre que realmente haya abusado sexualmente de sus hijos? Primero, ¿cuál es la posibilidad de que esto se dé? Y segundo, si se da esta situación con mucha frecuencia, ¿qué nos puede decir usted al respecto? Bueno, esto es realmente grave, ¿verdad? Y ahí tienen muchas responsabilidades las autoridades judiciales en identificar claramente, mediante los peritajes psicológicos y sociales, identificar claramente si estamos ante una denuncia falsa o estamos ante una denuncia real. En el caso que estemos ante una denuncia real y se devuelva un niño a un padre que ha sido un abusador, pues estamos exponiendo al niño a una situación de riesgo social muy alta, con consecuencias muy graves, ¿verdad? Pero si estamos ante una denuncia falsa, pues hay que tomar las medidas correspondientes para pues si se está mintiendo ante algo tan grave, hay que también tomar cartas en el asunto. ¿Cuáles serían las acciones legales que se tomarían contra el progenitor que se vale de denuncias falsas para separar a sus hijos de su excónyuge? Que, por cierto, como decíamos al principio, licenciada Ruiz, esto viene siendo una conducta típica en los matrimonios que por alguna razón llegan a separarse y consecuentemente divorciarse. Constantemente el uno al otro pues pasan ofendiéndose, difamándose y tratando de ganar pues el beneplácito de sus hijos. Bueno, lamentablemente el principal aliado ahorita de un padre alienador es el sistema, ¿verdad? El sistema, incluso instituciones. ¿El sistema legal? El sistema judicial, judicial. Sí, el sistema legal, y muchas instituciones, ¿verdad? Me atrevo a decir que también contribuyen a que estas situaciones se den. ¿Por qué? Porque no estudian a profundidad y toman decisiones a la ligera, ¿verdad? Instituciones que supuestamente están hechas para la protección de la niñez y no realizan una valoración a profundidad, no cumplen con cosas que están establecidas, y lamentablemente a veces se equivocan y dan la custodia a un padre alienador, a un padre que está manipulando a sus hijos simplemente para vengarse, para utilizarlos, ¿verdad? Y ante la denuncia falsa, en realidad el padre víctima queda en una situación totalmente de desventaja y de desprotección, y de hecho de hundido en una depresión, ¿verdad? En una tristeza, además de que ha sido desvinculado de sus hijos. Además tiene que enfrentar procesos judiciales que son muy tediosos, que son muy lentos y que lo que hacen son revictimizar. Aquí nadie gana, todos pierden, pero los que principalmente
principales víctimas y los que más pierden son los niños, lamentablemente. Ciertamente, los que menos tendrían la culpa de toda esta situación. ¿Podría decirnos usted, licenciada Ruiz, cuáles serían las consecuencias psicológicas y sociales que tiene el síndrome de alienación parental en los niños y adolescentes? Sí, en realidad esta situación trae consecuencias a corto plazo y a largo plazo. Son niños que, pues, imagínense que el concepto de sí mismo se forma de acuerdo a lo que piense papá y mamá de mí como niño, ¿verdad? Entonces, son niños que tienen problemas en la parte de autoestima, porque están formándose o pensando que una parte de ellos, la mitad de ellos, hay algo malo en la mitad de ellos, ¿verdad? En una mitad, porque el niño está formado por papá y mamá. Después puede formar severos problemas de salud mental. A corto plazo son manifestaciones casi siempre de ansiedad y de depresión. A mediano plazo, los menores aprenden a manipular, porque, o sea, el papá alienador les ha enseñado a mentir. Son entrenados por el padre. Sí, les ha enseñado a mentir, les ha transmitido antivalores, como lo que es el odio, como lo que es el mentir sin importar las repercusiones de esto, o a verlo como algo normal. A largo plazo se presenta depresión y repetición del modelo, que eso es algo que también es muy grave, ¿verdad? Y eso es lo que debería preocupar a las autoridades, porque este fenómeno social, que ciertamente agrava la situación, se puede convertir en un efecto multiplicador, vaya, en esta sociedad que tanto pretendemos proteger. Quisiera también preguntarle, licenciada Ruiz, ¿cuáles son los obstáculos sociales y legales que se enfrentan en Costa Rica a los padres o madres víctimas de alienación parental? Bueno, en realidad, como les dije anteriormente, el padre que es víctima de esta situación está en una posición de indefensión, ¿verdad? Muchos están sumidos en una gran depresión, ¿verdad? Al sentir la pérdida de sus hijos, de tal vez con quien han compartido toda su vida, con quien han mantenido un vínculo afectivo sano, y de repente, mediante una denuncia falsa, tienen que enfrentar no solo la depresión, sino también los procesos judiciales que les son impuestos por la otra parte. Y en algunas ocasiones, algunos padres, quienes no tienen la menor intención de someterse a esos procesos tediosos judiciales, simplemente tienden a ceder, y hablamos pues de ceder lo más preciado que tienen, vaya, que son sus hijos. Sí, y lamentablemente sí, o sea, hemos visto casos, porque esto es una situación que no solamente se está dando en Costa Rica, sino que es a nivel mundial. Y lamentablemente nosotros que estamos en este tipo de organizaciones, nos hemos dado cuenta incluso de padres y madres que han llegado al extremo del suicidio por una situación de estas. Aun siendo esta una situación de carácter mundial, ¿por qué la Organización Mundial de la Salud no reconoce al síndrome de alienación parental? En este momento, digamos, en el DSM-5, que es la clasificación internacional de enfermedades mentales, hay varios ítems, digámoslo así, que son totalmente equivalentes a lo que es el síndrome de alienación parental, solamente que tienen otro nombre. ¿Se ha emitido en Costa Rica, licenciada Ruiz, alguna sentencia legal a favor de un padre alienado o víctima de alienación parental? No, en este momento estamos, bueno, que yo conozca, no sé si alguien más tiene esta información,
pero hasta el momento estamos tratando de cambiar esta situación. Incluso hemos incorporado un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa para precisamente legislar a favor de los papás que han sido víctimas de esta situación. ¿Cuál es la manera de solucionar este conflicto familiar según la experiencia que usted ha tenido a lo largo de su carrera profesional en este campo, licenciada Ruiz? Yo diría que lo mejor es evitarlo desde el principio, ¿verdad? Hacer un divorcio amistoso, ¿verdad? Un divorcio pensando en los hijos. Yo creo que si se logra pensar primero en los hijos primero, esto ya implicaría evitarse un montón de dificultades y de problemas que en realidad pues a los únicos que dañan es a los hijos, y tratar de conciliar en todo lo que sea posible. Háblenos un poco del movimiento de equidad parental. ¿Cómo surge y cuál es su misión? Equidad parental, nosotros en realidad luchamos por la igualdad de derechos de padres y madres en la crianza de los hijos. O sea, que posterior al divorcio, tanto mamá como papá puedan disfrutar de sus hijos y puedan tener sus derechos y deberes igualitariamente. El próximo 9 de junio se llevará a cabo una marcha por los derechos de los padres, partiendo del Paseo Colón. ¿Quién organiza esta manifestación y qué es lo que persigue? Esta manifestación en realidad es precisamente eso que le decía, ¿verdad? Luchar por los derechos de los padres y madres, luchar a toda costa por la obstrucción de los vínculos familiares que dejan a los niños sin la mitad de su familia. Hay varias organizaciones involucradas. Está primero Fundiapo, que es la Fundación de Apoyo al Hombre. Después está NASAP, que es la Asociación Nacional de Afectados por el Síndrome de Alienación Parental. Estamos Equidad Parental, y hay otros movimientos de masculinidad y otros movimientos que se nos han sumado, que ahorita no tengo presentes los nombres, pero sí son muchas organizaciones que estamos unidas en pro de los derechos de los niños a vincularse sanamente con papá y mamá. Hemos llegado al final de una edición más de Radio Noticias Costa Rica. Tatiana. Don Alfredo, ha sido un placer compartir con ustedes esta tarde. Esperamos que el programa de hoy sea útil tanto para los padres víctimas de alienación parental como para toda la población, para que podamos ayudarles. Agradecemos la sintonía a todos nuestros oyentes y los esperamos el próximo viernes en nuestro siguiente programa. Conversamos el día de hoy con la licenciada Rebeca Ruiz Chacón, quien es trabajadora social, especialista en salud mental, funcionaria del Hospital Nacional Psiquiátrico. Muy bien, amigos, quien les habló, Alfredo Cubas Barahona, les espera el próximo viernes, Dios mediante, a esta misma hora y por este mismo canal. Muy buenas tardes. Radio Noticias Costa Rica. En Radio Noticias Costa Rica, entrevista y análisis con la información que usted necesita. De lunes a viernes, de 12 mediodía a 1 de la tarde. RNCR Radio Noticias Costa Rica. RNCR Radio Noticias Costa Rica. En Radio Noticias Costa Rica, entrevista y análisis con importantes panelistas y con temas de actualidad, bajo la dirección del licenciado Alfredo Cubas Barahona. Muy buenas tardes, amigos y amigas, bienvenidos a una edición más de Radio Noticias Costa Rica. Hoy, viernes 31 de mayo, tenemos un tema muy importante. Hablaremos sobre la equidad parental, derecho de los menores a compartir con sus dos progenitores. Muy buenas tardes, Tatiana. Bienvenida nuevamente a Radio Noticias Costa Rica. Gracias, don Alfredo. Buenas tardes. También saludamos a todos nuestros oyentes. Queremos que con el tema de hoy hagamos conciencia sobre el derecho que tienen los padres
de disfrutar de la compañía de sus hijos aún después de un divorcio. Nos acompaña para este tema la licenciada Rebeca Ruiz. A partir de las disputas por la custodia en caso de que el matrimonio que se divorcia tenga hijos. Y su primera manifestación es una campaña de denigración contra un progenitor por parte de los hijos, campaña que no tiene justificación. Y este es el resultado de como una programación del progenitor alienador, y el niño contribuye con sus propias aportaciones dirigidas al progenitor objetivo de la alienación. Pareciera, licenciada Ruiz, que esta es una conducta típica que día a día se va acentuando más en el conglomerado costarricense. Uno de los cónyuges tiende a difamar, a destruir la imagen del otro, de manera que con esto lo que él o ella pretende es ganarse la aceptación. Chacón, quien es trabajadora social, especialista en salud mental, funcionaria del Hospital Nacional Psiquiátrico. Muy buenas tardes, licenciada Ruiz. Bienvenida a Radio Noticias Costa Rica. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Tendremos un nutrido conversatorio el día de hoy, Tatiana. Es correcto, don Alfredo. En este tema, según datos suministrados por el Registro Civil, la cantidad de divorcios en Costa Rica ha aumentado vertiginosamente en la última década, pasando de unas 7.000 separaciones en el año 2001 a una cantidad aproximada de 11.500 en el año 2011. Muchos de estos matrimonios que terminan en divorcio procrearon hijos en común y lamentablemente a cientos de ellos se les está negando el derecho a disfrutar sanamente de la compañía de ambos padres al ser separados forzosa e injustificadamente de uno de sus progenitores. Es interesante cómo día a día las cifras aumentan de muchos divorcios, incluso matrimonios que comienzan pues con muchas esperanzas, muchas expectativas de crear un proyecto de vida juntos y se ve apagado a muy corto plazo. Las estadísticas nos dicen que la cantidad sigue creciendo día a día. Quisiera comenzar con la licenciada Ruiz preguntándole qué es alienación parental. Bueno, en realidad el síndrome de alienación parental es una alteración que surge durante las disputas por la custodia de un hijo. Como ustedes lo han manifestado, la cantidad de divorcios en nuestro país y a nivel mundial cada día es mayor. Entonces esta situación se da pues del hijo, que en este caso pues estaría en disputa su patria potestad. Exactamente, los hijos están siendo utilizados como armas, como trofeos de divorcio para agredir al excónyuge. O sea, son como la artillería de poder utilizarlos sin ningún resultado positivo para los hijos contra el excónyuge. Puede ser por venganza, por celos, por situaciones X, ¿verdad? Es un fenómeno social que actualmente se está dando en todas partes del mundo, es como una epidemia casi, ¿verdad? Y desgraciadamente las principales víctimas son los menores. El daño en la salud emocional tiene muchos efectos, ¿verdad? ¿Cuál diría usted, licenciada,